Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, nunca eres favorecido, y te anunciaré la Buenos días y feliz sábado. Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas entenderás después. Con estas palabras, los que puedan estar de rodillas, vamos a estar de rodillas, y los que podemos estar de pie, pues vamos a estar de pie para la oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por estas maravillosas horas de tu día santo. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque sabemos que lo que estamos aquí es porque tu Espíritu Santo esta mañana nos dirigió hasta acá. Amén. Y por eso estamos agradecidos de ti, porque tú estás dirigiendo nuestra vida hasta que tú vengas a buscarnos en gloria. Gracias, Padre, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos los que tengan esposo, los que no tenemos hijos que tal vez están fuera de la iglesia. Todo lo ponemos en tu mano para que tú en esta mañana, conforme a tu voluntad, tú puedas hacerlo. Pedimos que en esta mañana nuestra vida esté solamente dedicada para hacer la obra que tú quieres que nosotros hagamos en este mundo. Pedimos el perdón de nuestro pecado y te pedimos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Una lectura para recoger los diezmos y ofrendas que dice así: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Bonito versículo. Ahora, con la bendición de dar, el hermano Rodney pasará a recoger los diezmos y ofrendas. Cuando honramos al Dios de amor, yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Querido Padre, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder devolverte lo que a ti te pertenece, Señor. Bendice lo que queda en nuestros bolsillos y que el resto sea usado para seguir y continuar tu obra grande, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Feliz sábado nuevamente, familia. Qué bueno saludarles. Estamos contentos de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Les tengo una noticia. ¿Les gustan las noticias? Sí. Les tengo una noticia. Los que se dieron cuenta de
de los cambios que hizo la nueva administración, hicieron varios cambios de pastores y sus distritos. Así que la noticia que les tengo no sé si es buena o es mala. Y es que a varios pastores los cambiaron. Ya lo dije todo. A varios pastores los cambiaron y consideraron a bien dejarme por un tiempo más, no sé por cuánto, en esta nuestra iglesia que recibimos desde el inicio que llegamos acá a Ponce. Nos quitaron Ponce 5. Ahorita estoy de luto porque también apreciamos mucho a Ponce 5, lo que hicimos muchos que estaban cerca de casa, pero sabemos de que ellos también necesitaban un pastor que tuviera más tiempo para ellos. Así que nos dejaron con 3 iglesias, como ya se enteraron por los canales oficiales de la página de la asociación. Estamos nuevamente aquí con más tiempito para nuestra iglesia Ponce 2. Así que esperamos compartir más sábados con ustedes y más tiempito. Gracias a Dios te damos por eso. Damos nuevamente la bienvenida a nuestra amiga Sara, que me contentó saber de que nos acompañabas en la mañana de hoy. Y hoy quiero también dar la bienvenida al hermano William, que está allí almorzando. Estamos contentos también por su compañía. Está creciendo las millas. Perdonen lo inquieto que a veces se porta, pero está en su etapa. Estamos contentos, familia, esta mañana por compartir con ustedes. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces al enfrentar situaciones en tu vida tú te preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si me porto tan bien? ¿Por qué a mí si soy obediente? ¿Por qué a mí si soy tan buen creyente? ¿Por qué a mí? Y a otras personas que no se cuidan, a otras personas que a veces son más negligentes, no les pasa esos asuntos. Conocí hace un tiempo a una amiga y hermana que era muy estricta con su alimentación. Era una vegana por excelencia, se cuidaba en todo. Y de repente le dieron un diagnóstico y era cáncer. Se siguió cuidando más estrictamente lo que estaba haciendo y no se curó. Falleció de cáncer. Y uno se pregunta, ¿pero por qué le pasó eso a ella? Si ella es una mujer bien estricta con todo, súper espiritual, súper misionera, súper estricta en su alimentación, se cuidaba en todo, pero ¿por qué le pasa eso? Y es lo que en esta mañana queremos hablar, que se titula La voz de la providencia divina, cuando no sabemos por qué nos pasan las cosas, pero sabemos de que con algún propósito es. Así que meditando en esto, recordé una de mis muchas experiencias cuando hace algunos años estaban por mandarme de misionero a algún lugar, porque como ustedes saben, yo estuve un tiempo preparándome como misionero, por lo menos como 3 años, y allí me dijeron, William, tus pasantías van a ser compartiendo con una tribu indígena en unas montañas por allá que ni me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Y yo, bárbaro, a más nadie iba a mandar para allá, solamente a William. Y yo tenía que vestirme como ellos, vivir con ellos, comer con ellos, y estar inmerso en su cultura para ganarlos. Y era un evangelismo intercultural, contrario a lo que como yo me vestía, como yo comía, pero un desafío que yo había aceptado. Yo, fantástico, me voy para allá, para la montaña. ¿Cuántos meses? No sé, pero me voy. Si es para ganarlos, me voy. Así que yo me estaba preparando mentalmente y psicológicamente para estar allá en taparrabos y estar corriendo por las montañas y vivir con ellos, porque eso se trata del evangelismo, vivir con las personas que tú quieres alcanzar. Así que estaba estudiando la cultura, estudiando cómo poder ganármelos, y al tiempo la persona encargada de repartir a los jóvenes me dijo, lastimosamente se cambiaron los planes.
no te vas para la montaña con los indígenas, ahora no sabemos para dónde vas, pero tenemos que concretar un asunto para un viaje a otro país. Y yo, bueno, eso suena más atractivo. Para estar en la montaña con los indígenas, para mí, mi carne me decía, no, es mejor ir a otro país. Es mucho más interesante conocer otro país y decir, no, me voy de viaje misionero para otro país, que decir, me quedo en la montaña con los indígenas. ¿Sí? Porque la carne siempre tiene sus preferencias. Así que, yo estaba en la espera, en la expectativa, y resulta que el hermano, al tiempo, a los meses, yo estaba en la casa de mis papás y estaba orando para que sucediera la voluntad del Señor, para que la voluntad del Señor se cumpliera. Así que al tiempo, él me dice, William, probablemente te vayas para una isla cerca de aquí, la isla de la hermana Zoila, Dominican Republic, República Dominicana. Así que yo, wow, eso suena genial, porque no conozco República Dominicana y suena chévere hacer misión por allá. Así comencé a prepararme, comenzaron a hacerme los trámites de la visa, porque ese tiempo se necesitaba visa para viajar para allá. Y me dijeron, pero tú vas a viajar con un grupo de jóvenes. Pero a la final viajé solamente con una sola persona. ¿Adivinen con quién? Con esa muchacha que está allí. Esa era la misionera que me iba a acompañar. Y cuando yo, antes de yo embarcarme sin saber con quién yo iba, yo tenía un presentimiento. ¿Y adivinen cuál? Este presentimiento. Yo tenía el presentimiento de que en esa experiencia allá, sabiendo que yo tenía una edad donde yo iba a estar orando de manera intencional, yo iba a estar encontrando posiblemente o conociendo a la persona que me iba a robar el corazón. Así que yo tenía ese presentimiento que en esa experiencia de 2 años del compromiso iba tal vez a conocerla, porque en el periodo donde estamos estudiando, pero una vez haciendo misión tal vez íbamos a tener la oportunidad de conocerla. Así que yo iba con la expectativa tal vez de conocer a una chica que me iba a gustar, que me iba a atraer. Pero yo me he preguntado siempre, conociendo a Dios el fin desde el principio, si su propósito era unirnos por medio de ese vuelo. ¿Cuál fue el propósito de Dios en que yo dejara de hacer misión en la montaña para irme a Dominicana? Y precisamente el vuelo fue con Tatiana. Llegamos allá, y fue una experiencia donde nosotros llegamos como amigos. Yo no la conocía a ella, la conocía, sabía que era Tatiana, que era hermana de mi mejor amigo, y mis hermanas eran mejores amigas de ella. Así que en esa dinámica estábamos, nos conocíamos de rostro, pero no interactuábamos. Y fue una experiencia donde después de han pasado aproximadamente como 10 años, yo digo, realmente fue la providencia. Porque no eran los planes que yo estuviera en Dominicana, los planes fuera que yo estuviera con los indígenas, y Dios cambió los planes. Yo no estuve al control de esos planes, simplemente acepté la voluntad del Señor de ir allá. Cumplimos misión. Tatiana se fue para Estados Unidos después, yo me fui para Venezuela para estudiar, y seguimos en comunicación, en contacto, y después se concretó la unión después de mucha experiencia de oración y otros asuntos que tuvimos que enfrentar en el camino. Pero lo que quiero hacer énfasis es que Dios, cuando permite asuntos en nuestra vida, es con un propósito del cual no conocemos ahora, con propósitos de los cuales ahora no estamos enterados, pero sabemos de que, como dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, todo asunto que acontece en la vida funciona para bien, para que se cumpla ¿qué? Para que se cumpla el propósito de Dios. Así que quiero que me acompañes en tu Biblia a Génesis capítulo 37, versículo 4, porque quiero recordar una historia muy recurrente
que suena mucho en nuestros púlpitos y en nuestros devocionales, y es la historia, que queremos resumir, la historia de un joven que yo admiro mucho. Génesis capítulo 37, versículo 4. Un joven que yo admiro mucho, porque de cada joven, patriarca y profeta y líder de la Biblia, se menciona algo que pecó o algo negativo. Pero de este, yo lo considero, hermana Iris, como un joven que era ejemplar, un joven que era destacado, un joven que aprendió a confiar en la voz de la providencia. Así que Génesis 37:4, ¿qué nos dice? Alguien que nos ayude con la lectura. Hermana Amanda. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ok. ¿Cuál es la situación familiar que estaba presentando o estaba enfrentando José? Con su padre era el preferido, pero con sus hermanos está enfrentando la envidia, los celos y el odio. Así que él estaba en una situación no muy favorable ante sus hermanos, porque él tenía la comisión de llevarle los alimentos a ellos. Así que a la hora de enfrentarse con sus hermanos, eran por lo menos como 10 o 9 contra 1. Así que él era el menor, tenía las de perder. Y claro, Dios no colocó en el corazón de sus hermanos la envidia. Dios no colocó el celo para que su propósito se cumpliera. Dios no colocó ese odio en sus hermanos para que el propósito de Dios se cumpliera. Pero Dios utiliza las circunstancias que nos rodean para que, aunque sean negativas, Él las tome favorables y las redima para bien, para que al final su propósito se cumpla. Dios no colocó en el corazón de Judas la traición, pero sabiendo que su corazón iba a tender a eso, aún Dios permite, no es que Él sea el originador de esos sentimientos, pero permite que el ser humano experimente eso y al final utiliza aún lo malo y lo desfavorable para que al final su propósito se cumpla. Y no es que Dios origine eso o crea los sentimientos, pero Dios, conociendo los corazones, hace que cada cosa juegue a su favor. Y es ahí donde entendemos la soberanía de Dios. Cuando sabemos que Él no es el originador de lo malo, pero al permitirlo puede redimir eso, si aprendemos a confiar en Él. Así que vamos a estudiar un poquito esta experiencia de José. Vamos a ir a Génesis 37:24. ¿Qué dice Génesis 37:24? Génesis 37:24. Dice así: y le tomaron y le echaron ¿a dónde? Ok, pasó de ser un niño consentido y un hijo mimado ¿a qué? Pasó de tener la mejor túnica y la mejor vestimenta a pasar a la cisterna y al hoyo. Mire, Dios sabía de que esa túnica le iba a llevar a la cisterna. Sí sabía, porque Él conoce el fin desde el principio y permitió que esa túnica lo llevara a la cisterna. Y usted dice, pero es que eso parece que cada paso que experimenta José en su experiencia con Dios es un paso de retroceso en vez de avance, porque lo que llegó como una bendición se convirtió al final como una aparente maldición, porque esa túnica lo llevó ¿a dónde? Lo llevó a la cisterna, lo llevó a ser castigado por sus hermanos. 37:24 dice: y le tomaron y le echaron en el pozo, pero el pozo está vacío y no había agua en él. El propósito de sus hermanos era matarlo, pero Dios supo jugar con los corazones para que su propósito al final se cumpliera. Y en el versículo 28 de ese mismo capítulo dice: y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José del pozo y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José ¿a dónde? A Egipto. De la túnica pasó a la cisterna
Y de la cisterna, ¿a dónde? A esclavo. Y tú dices, salió de Guatemala para Guatepeor. Porque tú no sabes qué es peor. Si estar en manos de tus hermanos envidiosos y celosos que te quieren matar, o estar en manos de los que te quieren esclavizar. ¿Qué es peor? No sé si mejoró o empeoró. José no sabía si llorar, si reír porque lo sacaron o si llorar porque lo capturaron. No sé qué era peor, si ser víctima de sus hermanos o víctima de los extranjeros. Así que de la túnica a la cisterna y la cisterna a la esclavitud. Dice, pero ¿qué progreso Dios ve todo esto? Que cada paso que Él avanza parece que retrocede. Y resulta que estas son circunstancias providenciales. ¿Por qué? Porque lo que llevaba era el almuerzo. El fin de todo eso era que se comieran el almuerzo y Él se volviera para su casa. Fueron circunstancias que Él no estuvo a su control, ni que surgieron producto de su actuar, sino que acontecieron. ¿Qué tuvo que hacer Él? Enfrentarlas. ¿Cuáles son las circunstancias providenciales que son tan diferentes a las que nosotros causamos? Hay mucha diferencia a las circunstancias providenciales o a las circunstancias que son resultado de nuestro actuar. Por ejemplo, cuando hubo la mortandad por el pecado de David, eso no es providencial. Eso fue ¿por qué? Por causa de su pecado. ¿Sí? Si yo tengo una enfermedad por un mal estilo de vida, eso no es providencial. Eso es ¿por qué? Por mi errar, por mi negligencia y no cuidar mi cuerpo. Pero hay circunstancias providenciales o situaciones providenciales que tú tienes que hacer frente. Y tú dices, ¿esto es causado o esto Dios lo ha traído para que yo lo enfrente y su causa se cumpla? Así que vamos a avanzar porque pasamos de la vestimenta y la túnica a la cisterna y de la cisterna a la esclavitud. Vamos a ir al capítulo 39, versículo 20. Capítulo 39, versículo 20. Así que dice, y tomó su señor a José. Ahí estaba en manos de los ismaelitas. Ahora, ¿quién lo toma? Y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero ¿cuál es la forma que Dios trabaja que te lleva de una cisterna a la esclavitud y de la esclavitud a la cárcel? ¿Y usted cree que José tenía motivos para estar triste? ¿Usted cree que José tenía motivos para creer de que Dios no estaba con él? ¿Usted cree que José tenía motivos para creer de que Dios lo había abandonado? Claro que sí, porque él no tenía nunca en sus planes esos asuntos que estaban aconteciendo. Al contrario, él consideraba tal vez que esos asuntos eran más bien una maldición que una bendición. Y tú te preguntas, si esto me está pasando a mí, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué estoy pecando? ¿En qué estoy pecando yo para que esto me sobrevenga a mí? Y es allí donde a veces no entendemos por qué en nuestro caminar con Dios nos suceden cosas tan desagradables y creemos que por esas cosas desagradables ya Dios no camina con nosotros. Pero resulta, mi querido, que cuando nosotros caminamos con Dios no podemos utilizar las circunstancias agradables o desagradables de nuestra vida para así evidenciar que Dios está o no está con nosotros, porque eso nunca jamás será evidencia, porque aún en el Salmo 23 aparece que hay valle de sombra y de muerte. Así que las circunstancias desfavorables no son evidencia ni garantía de que Dios no está con nosotros. Al contrario, si hay prueba, es porque es señal de que alguien nos está purificando. Si el fuego de la prueba y el horno se está aumentando la temperatura, es señal de que alguien está tratando de refinarnos por medio de la prueba. Así que no os sorprendáis cuando el fuego de la prueba os haya sobrevenido sobre vosotros. Dice, antes más bien gozaos. Usted como dice, pero ¿cómo que usted se va a gozar?
o va a disfrutar de una prueba? Gozaos, porque detrás de esa prueba hay uno que sabe refinar y sacar lo mejor. Así que pasó de la túnica a la cisterna. ¿De la cisterna a dónde? A la esclavitud. Y ahora de la esclavitud pasó a dónde? ¿Cuál de las tres usted quisiera? Cisterna, esclavitud o cárcel. Y parece que las tres son muy malas y muy desfavorables. Y resulta que esa era la escuela que Dios le tenía para José. Cuando él pensaba que él estaba descendiendo en la escalera, él estaba ascendiendo, porque aunque fuera desfavorable cada circunstancia, Dios está utilizando para hacerlo crecer. Aunque afuera pareciera que él estaba declinando, pero no. Esos tres peldaños, ¿cuál quisieras? Cisterna, esclavitud o cárcel. Las tres fueron muy amargas para él, pero Dios utilizó esas tres para sacar lo mejor, para poder purificarlo y para que por medio de ese caminar él llegara a la posición que para la cual Dios lo tenía. Así que vamos a ir al capítulo 40, versículo 23. Capítulo 40, versículo 23. Fíjense, Dios en su divina providencia va permitiendo situaciones amargas en la vida de José para que al final una cosa se cumpliera. ¿Cuál era? ¿Usted cree de que allá llevando la comida a sus hermanos, él se iba a comunicar con el copero del rey? ¿Usted cree que allí en la cisterna donde estaba víctima de sus hermanos, él se iba a comunicar con el copero del rey? No. ¿Dónde fue? En la cárcel, donde él se conoció con el copero y el panadero. Todo esto aconteció como un hilo para que poco a poco Dios fuera acercándolo al lugar donde él lo quería tener. Y la cárcel fue el preludio para que él pudiera después ascender al lugar donde Dios lo quería. Versículo 23 del capítulo 40, ¿qué dice? Y el jefe de los coperos dice que no se acordó de José, pero si llegó ahí fue para que Dios lo colocó allí para que él se contactara con el rey por medio del copero, y resulta que a este se le olvida. Se contactó con esta persona, y todo esto aconteció para que él se fuera acercando ¿a quién? Al faraón, al hombre más poderoso de ese entonces, para que la luz de Dios alumbrara toda la tierra. Él tenía que acercarse al faraón, y todo eso iba a ser por medio de ¿quién? Del copero en la cárcel. Y Dios lo tenía en el lugar. Conoce al copero y al panadero, y el copero salió conociendo al hombre que iba a cumplir el propósito para ese tiempo. El copero no lo sabía, Faraón no lo sabía, José tampoco lo sabía, pero ¿quién siempre lo supo? Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y allí estaba detrás del faraón, detrás del copero, detrás del panadero, detrás de José, uno que tenía los planos de cómo se iban a ejecutar las circunstancias y a permitir situaciones para que el propósito de Dios se cumpliera. Así que cuando el copero conoció a José, tal vez José, conociendo una oportunidad, le dijo: mira, háblale al rey o a esas personas poderosas de que yo puedo servir en el palacio, de que yo tengo dones, que yo tengo talentos. Pero fíjense que cuando salió el copero, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Recomendarlo? No, se lo olvidó. ¿Y usted cree de que esto fue a propósito? ¿Usted cree de que Dios se lo hizo olvidar? ¿Usted cree que ese copero fue negligente al no recomendarlo cuando ya había recibido por sueño que ese hombre era un hijo de Dios? Resulta que yo creo, de alguna forma, es mi opinión, de que Dios permitió que al copero se lo olvidara. Hasta llegué.
hasta que llegara el momento exacto. Porque Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Como cuando le dijo a Esther, para esta hora has llegado. El copero llegó para una hora específica. Y cuando se dio cuenta de que el faraón tenía un sueño y no había sabio ni hechicero que se lo pudiera interpretar, allí fue cuando Dios le trajo en la memoria al copero que Dios tenía para cumplir su propósito para ese tiempo y para esa época. Así que vamos a avanzar porque la voz de la providencia nos va guiando. Y la providencia son las circunstancias que Dios crea, aunque sean desfavorables y amargas, pero nos van guiando al cumplimiento de su propósito. Así que si José hubiera interpretado la providencia de Dios por sus circunstancias, ¿qué hubiera pensado? Realmente Dios se olvidó de él. Si usted cree de que por sus circunstancias favorables Dios está con usted, no es bueno creer eso. Porque cuando las circunstancias sean desfavorables, usted va a creer de que Dios lo ha abandonado. Y las circunstancias amargas no son evidencia nunca de que Dios no está con nosotros, al contrario. Dice que cuando el corazón está quebrantado, dice, Jehová está más cerca de nosotros. Jehová está cercano al de corazón quebrantado. José, ¿usted cree que José tiene un corazón quebrantado por todo lo que le ha pasado? Sí, sí. Separado de sus padres, separado de sus hermanos, separado de su tierra, a un destino que era amargo y no tenía futuro. Porque ¿qué futuro tiene un esclavo? ¿O qué ambición tiene un esclavo? Él de hijo pechichón, como decimos nosotros, el pechichón de la casa, tenía muchas oportunidades, porque sus papás le iban a dar todas las oportunidades para que él creciera y fuera a la mejor universidad y tuviera la mejor educación. Y como hijo consentido tenía todas las probabilidades de ser el mejor y salir adelante. Pero Dios lo sacó de ser el hijo consentido a ser esclavo. Mira, tú tienes futuro al ser esclavo que al ser consentido de tu papá. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende de que Dios lo iba a hacer prosperar siendo esclavo y no siendo consentido? Increíble cómo Dios trabaja. Dios nos sorprende por medio de esa locura, que para nosotros es locura, pero para Él es la providencia. Avanzamos, familia. Vamos a ir a Génesis capítulo 50, versículo 20. Alguien que pueda leérmelo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Hermana Marta, ¿quiere leerlo? 50-20. Así es. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Lo que tú crees de que en tu vida es una cadena de desgracia, realmente es una cadena de providencia. Lo que tú crees que en tu vida son cadenas de desgracias y de situaciones amargas, son realmente cadenas de providencia, solamente para que Dios cumpla su propósito. A veces no nos explicamos por qué nos suceden situaciones, pero ¿a qué momento se dio cuenta José de que todo era para mí? Él tal vez se sabía Romanos 8:28, aunque no había sido escrito. Tal vez sabía que todas las situaciones que nos acontecen eran para bien. Pero una cosa es entenderlo intelectualmente y otra cosa es creerlo en la práctica. Porque José, hasta ese momento, la visto era pura desgracia. Y tal vez, como muchas personas, le echan la culpa al destino, le echan la culpa a la vida, le echan la culpa al cosmos, le echan la culpa a todos, le echan la culpa a sus hermanos, le echan la culpa a cualquier persona, pero menos a ellos. Y ahí no se trataba de buscar culpables, se trataba de descubrir quién estaba detrás de todo esto. Y al finalizar, ¿cuánto creen ustedes que pasó para que José se diera cuenta de que
quien estaba detrás era Dios. ¿Cuántos creen que pasó? ¿Cuánto creen el tiempo que pasó para que José se diera cuenta de que quien estaba detrás de todo esto era Dios? Pasaron muchos años desde que él llegó a ser esclavo. Él trabajó varios años para Potifar, después fue a la cárcel, demoró tal vez bastante tiempo allá, y después volvió y pasó de ser esclavo a ser gobernador, y el segundo después del faraón. Pero ¿cuánto tiempo usted cree que pasó para que él dijera esto? Pasó mucho tiempo para que él comprendiera que todo lo malo que había experimentado era parte del propósito de Dios. Dios no fue el originador, Dios fue el que permitió todo eso, porque a los que no aman a Dios también les suceden cosas malas. A los que no aman a Dios también se enferman. Pero lo bueno del que ama a Dios es que cuando se enferma, Dios puede utilizar esa enfermedad para un propósito. Lo bueno es que cuando los que aman a Dios enfrentan situaciones difíciles de pérdida, de traición, de cualquier situación amarga, saben de que eso puede funcionar para el cumplimiento de un propósito. Mientras que los que no aman a Dios, eso es para perdición. Para nosotros es para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Así que nos damos cuenta de que aún lo malo, aún lo amargo, aún lo que aparentemente es malo, cuando estamos en Dios y creemos en Él, eso siempre va a funcionar para vida eterna y para que el propósito de Dios se cumpla. Y al finalizar, podemos decir también, como dijo José en el versículo 20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, ¿qué hizo con todo eso? Pero Dios hizo bien, Dios me encaminó en su camino. Así que vamos a avanzar, familia, porque nos quedan unos minuticos y quiero compartir una cita muy preciosa. Dice, Dios nos habla a través de sus obras providenciales. Cuando tú quieres que Dios te hable, ¿cómo quieres que te descienda un ángel y te traiga un papelito con una carta de Dios? No va a ser así. Como Dios te habla, ¿cómo quieres que te hable? Por medio de una visión, un sueño. No va a pasar así. Cuando tú estás esperando de que Dios te hable y se comunique contigo, ¿cómo esperas que te hable? Dios por lo menos te va a hablar de 5 maneras. Te va a hablar de muchas, pero yo conozco por lo menos 5. Una, la palabra de Dios. La palabra de Dios es un medio para que Dios nos abra el corazón. Otra, la oración. Cuando oramos, nos colocamos en el espacio espiritual para que Dios nos abra el corazón. Otra, las impresiones de su Santo Espíritu. Las impresiones de su Santo Espíritu es lo que nos guía siempre a encontrar la verdad. Dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. La palabra, tenemos la oración, tenemos la impresión del Espíritu Santo, tenemos el consejo, como aparece en Éxodo 18, el consejo de Jetro, el consejo de las personas de experiencia. Dios habla por medio de las personas de experiencia. Usted no espere que Dios te hable por medio de un ángel o visión o sueño. Si lo hace, fantástico, pero si no lo ha hecho por medio de estos 5, no espere lo otro. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? La palabra, la oración, el Espíritu, impresión del Espíritu Santo, el consejo de las personas de experiencia, y quinto, adivinen cuál, la voz de la providencia. Y la voz de la providencia es esto, lo que estamos estudiando. Son las circunstancias por las cuales Dios obra para que tú escuches, por las circunstancias que Dios te está diciendo algo. Y es allí donde ella dice, hay mucha cita que encontré esta mañana donde decía que Dios habla por medio de la providencia. Dios habla por las obras providenciales, dice, en nuestras circunstancias y nuestros ambientes, dice, en los cambios que suceden diariamente alrededor de nosotros, dice, podemos encontrar preciosas lecciones si nuestro corazón está abierto y está para discernirlas. Si nosotros tenemos discernimiento, Dios nos habla por la providencia. Pero la voz de la providencia no va a contradecir la voz de la Biblia.
La voz de la providencia no va a contradecir la impresión del Espíritu Santo. La voz de la providencia no va a contradecir el buen consejo de las personas de experiencia. Todo está en unidad, porque cuando Dios habla por una, también lo confirma por la otra. Porque Dios no te va a impresionar por una parte y por la otra se va a contradecir. Todo de hablar a una sola voz. Así que esto aparece en el Camino a Cristo y es precioso porque Dios a cada momento, a cada instante, Él nos quiere hablar. Te pregunto, ¿tú algún momento has escuchado la voz de Dios? Audiblemente quizás no, pero en algún momento tú has escuchado que Dios te habla por medio de la palabra o la oración y sientes que tu corazón arde, porque sabes y conoces que es Dios quien te habla. Yo sé que en algún momento de tu experiencia espiritual has escuchado a Dios hablarte. Y es lo más hermoso porque es cuando el bebé nace y escucha a mamá y sabe que es mamá. Y entre 10,000 voces conoce a mamá y conoce a papá. Y nosotros fuimos diseñados para discernir la voz de Dios. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué hacen? Dice, yo las conozco y ellas me siguen. Qué hermoso, nacimos para conocer y discernir la voz de Dios. Y cuando la escuchamos es cuando comenzamos a sentir esa paz, esa seguridad, esa cobija que necesitamos en momentos de dolor. Si estamos en la cisterna, si estamos en la cárcel o estamos en esclavitud de algún asunto, cuando escuchamos la voz de Dios, sabiendo que aunque amarga la experiencia, Dios está detrás de la providencia. Siempre. Hay más cosas que queremos compartir, pero quiero que busquemos en Salmos capítulo 37, versículo 23. Salmos capítulo 37, versículo 23, porque a veces nosotros decimos, yo tengo planes, y yo quiero cumplir mis planes, yo quiero cumplir mis propósitos. Y tal vez, Joana, José tenía buenos planes, porque tenía las mejores oportunidades, tenía al padre que podía patrocinarle todo. José tenía al padre con suficientes recursos económicos para patrocinarle cualquier proyecto que él tuviera a nivel personal. Él pudo haber sido el mejor negociante, el mejor empresario, el más rico de su época, porque tenía al mejor patrono, al mejor patrocinador, su papá. Pero resulta que quien está a cargo de nuestros planes no son nuestros padres, ni siquiera nosotros mismos. Y de Salmos 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Y él qué? Y él aprueba su camino. ¿Nosotros tenemos planes, sí o no? ¿Tenemos planes? Claro que tenemos planes. Pero si usted quiere que Dios sonría, dice, muéstrale tus planes. Muéstrale tus planes y Dios se va a sonreír. Porque dan risa comparado con los planes de Dios. Comparado con los planes de Dios, nuestros planes dan risa. Porque los planes de Dios son fantásticos, son grandes. Dios piensa en grande. Y cuando leemos Proverbios 16:9, dice, el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová, dice, enderezará sus pasos. ¿Cuántos pasos hemos dado en nuestra vida y creemos que son asuntos nuestros, que son planes nuestros, pero realmente es Dios? Usted puede decir, ¿por qué yo tuve que crecer en esta familia? ¿Por qué yo tuve que nacer con estos padres? ¿Por qué yo tuve que experimentar esta traición? ¿Por qué yo tuve que experimentar esta pérdida? Pero nos damos cuenta de que detrás de cada circunstancia amarga hay un Dios hilando, hay un Dios creando un bello tejido. Y los hilos rojos, que son los hilos más sangrientos de nuestra vida, pueden ser los que dan el matiz correcto, que al finalizar, cuando estemos en el cielo, nos daremos cuenta y al mirar atrás sabremos que quien tejió nuestra vida fue un gran artista, que supo cómo ordenar nuestra vida a cada paso
de tal forma de que nuestra vida se convierta en la mejor obra de arte, en el mejor testimonio. Y al finalizar podamos decir como José: el mundo pensó hacerme mal, ellos pensaron hacerme mal, pero tú trastornaste todo ¿para qué? Para bien, para que su propósito sea cumplido. Gloria a Dios, porque hay un Dios que organiza nuestros pasos, hay un Dios que ordena nuestro caminar. Para ir concluyendo, quiero que me acompañes a Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. A veces nosotros nos angustiamos o nos sentimos un poco perplejos cuando sentimos que las cosas no salen como queríamos. 17:37. A veces nos desesperamos, Ronnie, porque decimos: yo tenía estos planes y resulta que salieron otros. A veces nos sentimos con incertidumbre porque queremos saber el futuro. Y a veces tomamos prestado el problema del mañana para preocuparnos hoy. Y a veces nos adelantamos a las circunstancias que aún no han acontecido para hoy perder el presente. Pero el Señor quiere que entreguemos el mañana, que entreguemos las consecuencias, entreguemos el futuro. Y cuando leemos 1 Samuel 17:37, nos damos cuenta de que aquí David, en la cisterna, en su calabozo y en su cárcel, su familia iba y no iba a perecer, se iba a mantener en la hambruna. Así que Dios lo usó para tan bien y para tan alto propósito que el nombre de Dios se dio a conocer para muchos por medio de uno que aprendió que Dios actúa en la divina providencia, que actúa por medio de las circunstancias, que no están muchas veces a nuestro favor, pero al finalizar van a jugar al propósito de Dios. Yo doy gloria a Dios por eso, porque al finalizar ese viaje funcionó para bien. No terminé con una indígena allá en la montaña en Colombia, terminé con mi esposa, porque la divina providencia Dios supo unirnos y sabía que este momento iba a llegar y nos íbamos a encontrar con mi amiga Sara. Y aquí ella está. Estamos contentos porque en la providencia Dios nos ha aparejado la oportunidad de encontrarnos, de conocerte. Y queremos, señora Sara, orar por ti, porque tú eres muy amada por Dios. Y aunque estén pasando circunstancias difíciles, recuerda de que no son cadenas desafortunadas, son cadenas de providencia que Dios permite para que crezcas y conozcas a Dios más de cerca. Así que vamos a colocarnos en pie y vamos a cantar un hermoso himno. Vamos a cantar canción de Toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en dice: estas cosas que yo hago, tú no las entiendes ahora, pero las entenderás después. No te preocupes si no las entiendes ahora. Preocúpate es si estás y permaneces en la presencia del Señor,
porque si permaneces en la presencia del Señor, después la entenderás y verás cómo el nombre del Señor será glorificado. Así que si tú tienes cargas, en algún momento de la semana has cargado y no estás tú ni tus hombros para cargarlas, este es el momento para que, como Pedro nos decía, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que si hay cargas que hemos llevado por estos días que nos están preocupando, que nos están quitando el sueño, que nos hacen dar ansiedad, que nos hacen dar estrés, el Señor nos dice en esta mañana que dice: venid a mí y yo te daré descanso. Yo te daré descanso, y estamos en el mejor lugar para depositar en Dios todas nuestras cargas y saber que Él tiene gran cuidado de nosotros. Cuando los hombres se levantan por la mañana, cuando están orando, cuando el rico se levanta a su deleitosa mesa, o el pobre se reúne con sus hijos en su escasa mesa, dice: el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No hay sonrisa que pase desapercibida, ni lágrima que no la note. El Señor está allí presto para socorrernos. Oramos. Padres en la iglesia Ponce 3. Lleva una guagua del municipio, lo lleva desde el residencial hasta la iglesia y lo retorna. Gracias, Señor, que hemos recibido muy buen apoyo en el residencial. El director de asuntos del residente encargado de ese residencial, tanto como de otros, va a estar con nosotros en Ponce 3. Está muy contento por el apoyo de la iglesia y sabemos de que hay muchos padres interesados. Hay muchos padres, incluso hay una persona que trabaja allí, que es el director de la biblioteca. Él dice que él fue adventista, tiene formación adventista, y al encontrarse con nosotros se alegró mucho porque, bueno, llevamos conociéndolos desde el principio de año que estamos trabajando con ellos. Y aparte de eso, conocimos a otra madre que tiene a su hija en la academia adventista y vive allí, pero no es adventista y está muy interesada. Así que prontamente estaremos realizando actividades ahora para los padres en apoyo emocional. Hicimos una encuesta, nos dimos cuenta de que la mayoría de los padres necesitan el apoyo emocional. Así que vamos a orar por ellos para que el Señor nos dé las herramientas y los recursos para poder ministrarlos. Y los que quieran apoyarnos y unirse a este ministerio, vamos a seguir trabajándolos hasta final de año con otra campaña. Iniciando el año, comenzamos con una campaña. El hermano nos apoyó. Los trajimos con actividades de pintura, de dibujo, y nos acompañaron de 20 a 30 niños. Ahorita seguimos perseverando y gracias al Señor siguen asistiendo. Al finalizar el año queremos finalizar con otra campaña, ahora también para los padres. Así que necesitamos orar para que el Señor nos bendiga en este esfuerzo que estamos realizando. Así que vamos a tener una palabra de oración para que cada...